Muy buenos días, amados hermanos. Muy buenos días, amigos que nos visitan también. Bueno, en esta oportunidad se me ha dado este gran privilegio de poder estudiar juntos la palabra de Dios y aprender qué es lo que Él desea para nuestras vidas. Primero vamos a pedir en oración que el Señor pueda bendecir este tiempo y que nos pueda estar acompañando en el transcurso de toda esta meditación. Acompáñeme por favor en oración. Padre, gracias te damos, Señor. Cuán bueno eres tú, Padre, grande y maravilloso, exaltado es tu nombre por sobre todas las cosas. Y tus generaciones cantan, Señor, día a día. Tus generaciones hablan de tus maravillas. Padre bueno, ¿quién como tú? Señor, hágase siempre tu voluntad, Padre Santo, en toda nuestra vida. Que nuestros corazones se dobleguen ante tu persona, que se dobleguen ante tu voz. Que nuestras vidas puedan rendir tributo y adoración a tu santo nombre. Te pedimos, oh Padre Celestial, que nos ayudes y nos des de tu gracia, la cual necesitamos día a día e inclusive hoy, para poder entender tu palabra. Pedimos que tu buen Espíritu Santo nos pueda enseñar, nos pueda transformar nuestros corazones y hacer cambiar lo que ha de cambiar, Señor. Te pido, Señor, por nuestra inteligencia, por lo muy capaces que podamos ser y que esto se rinda a lo que tú vayas a decir mediante tu palabra. Transforma, Señor, nuestras vidas y te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien. Tenemos el día de hoy la enseñanza, mi gran motivación. Todos tenemos una motivación. Así es. El día de hoy vamos a descubrir que cada uno de nosotros nos movemos por una motivación. ¿Sabes? La motivación, según lo que muestra la definición de esta palabra, es que la motivación nos lleva a actuar o realizar algo. Definitivamente es algo muy cierto, la motivación nos va a llevar a actuar o realizar algo. La motivación hace que tú hagas las cosas como bien tú sabes hacerlas. Como por ejemplo, la motivación de una persona que vende algunos productos es que va a generar un ingreso. La motivación de una persona que ama a una persona o de repente a un cónyuge es porque lo ama porque quiere también recibir algo también a cambio o también lo mueve ese amor que hay dentro de su ser. Ahora, las motivaciones son diversas y justamente en cuanto a la motivación yo me acordaba de este refrán muy conocido. Dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? ¿Cómo nos gustaría conocer el corazón, no? Pero no podemos hacerlo, solamente Dios lo hace. Y las caras podemos ver y los corazones no lo sabemos. No podemos medir las intenciones del corazón ni las motivaciones que hay en el corazón de una persona. Pero déjame contarte un poco acerca de mi historia. Yo me acuerdo hace 8 años atrás, ya tengo 12 años en Cristo Jesús. Ha pasado bastante tiempo. Y recuerdo muy bien una vez que me invitaron. Yo en esos tiempos había llegado recién del mundo. Ya había pasado cerca de unos cuantos años en los cuales llevaba mi discipulado, y recuerdo de que mi maestro, mi mentor, me llevó a un campamento de adolescentes. En esos tiempos yo tenía cerca de 19 años, más o menos. Y me llevó para poder tocar un instrumento musical, y recuerdo muy bien que en esa temporada Dios comenzó a moldear mi carácter en cuanto al servicio. Tanto que ese maestro, que yo le estimo mucho, de verdad, me hacía cargar un parlante de este tamaño y pesaba, hermanos, como no tienen idea. Pesaba mucho y me hacía cargar como de aquí hasta una cuadra antes del parque de Puente Piedra, más o menos la distancia. En el día tenía que hacer unos 2 viajes, más o menos, de esa distancia. Llevarlo, traerlo, volver a llevarlo en la noche y volver a traerlo. Y lo llevaba en mi espalda. Mientras que todos los demás iban caminando tranquilitos y me miraban a mí cargando esa cosa grandaza en mi espalda. En esos tiempos yo no tenía mucho conocimiento en cuanto a lo que era la música.
Habían personas que tocaban dentro de la banda muy experimentados, sabían mucho de la música. Es más, ellos eran los más doctos, habían estudiado y todas las cosas que necesitaba un músico, ellos la tenían. Yo no. Pero comenzaba yo a caminar con sencillez. Buscaba yo siempre, Señor, agradarte. Decía, yo hago esto porque amo a Dios. Yo hago esto porque, Señor, te quiero alabar. Y con el poco conocimiento que tenía acerca de la Biblia, yo decía, Dios mío, te quiero agradar. Hasta que hubo un día en que las cosas cambiaron. Yo podría decir que estaba así, todo gozoso, alabando al Señor y sufriéndola, pero diciendo, yo estoy haciéndolo por Dios. No lo hago por el hombre, así me miren mal, me miren feo, que estoy sufriendo, no importa, pero lo estoy haciendo por Dios. Y hubo un tiempo en el cual un músico experimentado le dijeron que saque una melodía. Y el músico no la podía sacar. Y mi mentor me dijo, Eder, saca esta melodía. Y yo no sé cómo de verdad, pero la saqué. Y comenzó él a decir al músico, oye, tú que eres estudioso de la música y no puedes sacar esta simple melodía, y él que no ha estudiado nada y le ha sacado la melodía en un ratito, le dice. Y hermanos míos, en mi corazón, esto que está aquí comenzó a cambiar a esto. Comenzó a cambiar algo en mi corazón, algo dentro de mi ser. De verdad que no sé qué pasó, pero comenzó mi corazón a tener una motivación, un cambio de motivaciones. Es más, ya comenzaba yo a decir, wow, le he ganado a esa persona, y comenzaba a olvidarme de Dios. Decía, ya Dios no estaba ahí a un lado, sino que yo estaba diciendo, pero wow, lo he sacado, lo hice y lo hice. Wow, no tengo ni una experiencia, pero lo llegué a hacer. Qué chévere, decía yo. Wow, lo hice. Y no sabía que mi corazón ya estaba lejos de Dios. Ya estaba lejos de Dios. Ya Dios por ahí tuvo que disciplinarme en ese momento. Lo hizo de una manera muy compasiva. Pero lo que te quiero llevar a mostrar en cuanto a este ejemplo de mi vida es cuánto de nuestra motivación usted sabe, o sea, digamos, las motivaciones que tenemos en nuestras vidas nos llevan a hacer distintas cosas. La motivación que tú tienes en tu vida te lleva a hacer algo. Por ejemplo, las multitudes que seguían a Jesús lo seguían por un motivo. Había algunos que querían comer, saciarse el hambre. Algunas personas querían seguir a Jesús porque querían que sanen a sus enfermos. Otros querían que saquen demonios y otros lo seguían a Jesús porque era famoso. Y querían seguirlo porque decían que era famoso, entonces lo seguían porque era famoso. Simple. Había motivaciones diversas. Hay bastantes motivaciones en las cuales algunas personas inclusive seguían a Jesús, y motivaciones también, como por ejemplo, si hablamos de Nicodemo, cuando él comenzó a acercarse a Jesús y comenzó a decirle y a preguntarle para adquirir conocimiento acerca de cómo heredar la vida eterna, mas no fue directamente para decirle, quiero doblegar mi vida a ti. Iba con una motivación. Algunas personas tienen motivaciones adversas o distintas o muy contrarias quizás a las que el patrón de Dios puede dictar. Como por ejemplo, algunas personas dan a Dios porque quieren recibir dinero. Es la verdad, en algunos casos. No en todos, no digo que usted sea esa persona, pero hay personas que tienen esa motivación, que dan ofrenda o le dices, Dios, te voy a dar, pero no te olvides de mí, porque tú sabes, tengo necesidades. Y esa motivación no es correcta, pero es una motivación. Hay otros que tienen motivaciones distintas, como por ejemplo, la motivación que tienen para poder orar antes de salir a trabajar. ¿Por qué oras antes de salir a trabajar? Algunos dicen para que me vaya bien, otros dicen para tener suerte en el camino, otros también dicen para que pueda tener buenas ventas. Pero ¿dónde está Dios allí? ¿Cuál es tu motivación? Otros tienen motivaciones como, por ejemplo, algunos dicen, bueno, yo voy a ir el día miércoles, voy a ir a orar a eso de las 6:30, o mejor dicho, voy a ir a las 8. Y tanto frío hace que algunos vienen, pero la pregunta es, ¿cuál es la motivación por la cual una persona puede estar sentada en tanto frío orando, de repente siendo 5 personas nada más, porque vienen casi como 5 o 6 personas a la oración a las 8 de la noche, y están allí, clamando a Dios? ¿Cuál es su motivación? A mí a veces me da ganas de preguntar a algunas personas así, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás aquí un domingo en la mañana a las 9:30,
teniendo el tiempo suficiente para poder despertarte a esta hora y poder tomar un desayuno con tu familia, pero no lo haces y vienes aquí a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué lo haces? ¿Te has puesto a pensar un poco en cuanto a eso? La motivación en nuestro corazón va a comenzar a mover nuestra vida a hacer algo o aquello. O también, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a ver por qué le enseñamos a nuestros hijos acerca de la Biblia. ¿Por qué le enseñamos? ¿Por amor a Dios? ¿O porque tenemos temor de que nuestro hijo se vaya y se desvíe del camino? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué le cantamos a Dios? ¿Por qué le decimos que Él es grande? ¿Por qué comenzamos a hacer esto o aquello o lo otro? ¿Por qué estudiamos la Biblia cada día en la semana? ¿O por qué hacemos lo que hacemos? Y ahí entra lo que es la palabra motivación. Motivación. La motivación es aquello que nos mueve a hacer las cosas. Es lo que te va a mover a hacer todo lo que haces hasta el día de hoy. Si tú estás sirviendo en un ministerio, la motivación es lo que te va a guiar y lo que te va a empujar. Una correcta motivación. Frente a todo esto, Pedro decía algo que decía en un verso, en 1 Pedro 2:11, miren, ahí está adelante, dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y lo que él trataba de decir aquí es que tengamos mucho cuidado en nuestro peregrinaje con nuestra carne, porque nuestra carne nos puede terminar desviando de las motivaciones correctas de las cuales nosotros deberíamos tener en nuestros corazones para servir a Dios o para hacer esto o aquello. ¿Qué debemos hacer entonces para tener una correcta motivación? Esa es la respuesta a la cual el día de hoy vamos a comenzar a estudiar y está en el libro de Mateo, donde vamos a estar estudiando. Acompáñenme por favor al libro de Mateo. Allí vamos a estudiar las motivaciones. ¿Cuál es la correcta motivación y cuál es la mala motivación que debemos cuidarnos? En el libro de Mateo, capítulo 6, vamos a estar viendo aquí lo que dicen las Escrituras acerca de esta motivación. Mateo capítulo 6, si usted no tiene una Biblia, puede levantar su mano y allí una persona se va a acercar a su lado para poder prestarle una Biblia para que pueda estar leyendo con nosotros. Mateo capítulo 6. Ahora, antes de poder ver este pasaje, debemos comprender un poco el contexto. ¿Qué estaba diciendo o qué estaba sucediendo en esos tiempos? Cuando Jesús estaba en estos tiempos, Él estaba en el libro de Mateo, desde el Sermón del Monte, Él comenzaba a enseñar a sus discípulos, aquellos que le seguían a Él, aquellos que iban a ser coherederos del reino, les estaba enseñando el estándar del reino de Dios. Estaba comenzando a desarrollar el estándar del reino de Dios. Estaba enseñándoles cómo iba a ser la vivencia de un hijo de Dios, de un cristiano, de un discípulo suyo de Jesús en medio de este mundo, en este presente y también para posteriormente en la eternidad. Y estaba comenzando a mostrar cómo iba a ser el estándar de Dios en cuanto al adulterio, el divorcio. Iba a enseñar cómo podíamos nosotros proceder frente a la ira, cómo nosotros debíamos proceder frente a las leyes y distintas cosas, como ser la luz del mundo y cómo debemos nosotros amar a nuestros enemigos. Pero lo que también comenzamos a ver era de que Jesús estaba enseñando eso porque los fariseos de esos tiempos estaban también enseñando otras cosas. Ahora, ¿qué enseñaban los fariseos? Los fariseos tenían un montón de tutoriales, si lo podríamos decir así. Un montón de tutoriales. ¿Tutoriales para qué? Cómo odiar a tu enemigo a la manera de Dios, imagínate. Podían tener ese tipo de tutoriales. Otro que tenían también es cómo hacer limosnas, cómo hacer ayunos. Ellos sabían cómo inclusive podías tú ganarte un pasaje directamente al reino de Dios de ida y no venida. Ellos sabían cómo podías tú esquivar algunas cosas para que pudieras agradar a Dios haciendo otras cosas muy en oculto. Ellos lo sabían muy bien. Porque sus motivaciones de ellos eran muy distintas
a las que el estándar de Jesucristo quería enseñar. Ese era el contexto en el cual se estaba desarrollando esta carta, o mejor dicho, este evangelio. Y en el capítulo 6, Jesús va a comenzar a tomar tres actitudes o tres actividades piadosas que practicaban en esos tiempos. Si tú te das cuenta, en el versículo 1 hay un título grande, el cual dice Jesús y las limosnas. Las limosnas eran parte de las actividades, las cuales eran muy piadosas en los tiempos de los judíos. También la oración y también el ayuno. Pero de todas estas tres, Jesús comienza a meter un énfasis en la más principal, en la que va a sazonar estas dos, que es la oración. La oración iba a sazonar lo que era la limosna, la correcta oración iba a sazonar lo que iba a ser el ayuno. Porque Jesús comienza a desafiar estos estándares de esos tiempos, de lo que pensaban los judíos. Y también se topa con la sorpresa de que hay una necesidad urgente de poder conocer lo que es el orar. ¿Cuántos de nosotros oramos aquí antes de dormir? ¿Amén? Amén, muy bien. ¿Han sido sinceros? Excelente. Está bien. Pero aquí lo que comienza a decir Jesús en este verso en el cual vamos a estar estudiando, en el verso 5, nos muestra la primera palabra, la cual es muy importante. Dice en el versículo 5, y cuando ores, y cuando ores. ¿Tú sabes lo que es esta palabra orar? ¿Has entendido alguna vez qué es el orar? El orar se conoce como el comunicarte con Dios, el hablar con Dios. Algunos lo saben por discipulado, pero esto inclusive va más allá de lo que es oración, es el adorar a Dios. Esta palabra orar también se conoce como súplica, adoración. Entonces, cuando tú estás orando a Dios, estás adorándole a Dios. Es igual que tú estás dándole diezmos, ofrendas, le reconoces, le adoras a Dios. Que cuando tú estás un momento aquí sentado y estás escuchando la palabra de Dios, le adoras al Señor porque estás doblegando tu intelecto, todo tu conocimiento para aprender lo que Dios te va a decir y moldear o cambiar tu vida de acuerdo a lo que el Señor te explique. Eso es adoración. La adoración también es cuando le cantamos al Señor, cuando le comienzas a adorar a Él y dices, Señor, grande eres tú. Y eso es adoración. Y el orar también es adoración. Y lo que aquí está diciendo Jesús es cuando adores, cuando ores, cuando supliques, no seas como los hipócritas. Uy, qué fuerte. Los hipócritas. Ahora, ¿quiénes son estos hipócritas? Si usted reconoce muy bien y sabe quiénes son, como 15 veces se dice esta palabra hipocresía en el Nuevo Testamento, está hablando de los fariseos. Está hablando de ellos. Porque los fariseos eran dobles. Tenían una doble moral. Tenían una doble lealtad. Por un momento estaban adorando a Dios, pero por el otro estaban sustrayendo dinero. Por un momento estaban comenzando a adorar a Dios, pero por otro lado estaban apedreando o queriendo apedrear a una mujer, o queriendo matar o haciendo distintas cosas contra su prójimo. Estaban viviendo, valga la redundancia, vidas muy alejadas de Dios, vidas que eran muy ajenas a lo que Dios comenzaba a enseñar que debían vivir. Y estos hipócritas, lo interesante de ellos es de que hacían algo que era una característica principal en esos tiempos. Mira lo que dice en el versículo 5, les seguimos estudiando este pasaje. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar en pie. Uy, qué hermoso. Ellos aman orar, hermanos míos. Qué bonito. Ellos aman el orar. Aquí está diciendo, ahora esta palabra amar es como que aman a un individuo o como el amor que tienes hacia un objeto. Ellos amaban mucho el orar en pie. Y cuando ellos oraban en pie, prácticamente acá, ellos tenían esta tradición. Los judíos, ellos cuando oraban, ellos se ponían de pie, levantaban las manos así y comenzaban a orar al Padre. Era una costumbre normal, no era por jactancia. Era porque normalmente así lo hacían. Y cuando estaban en ayuno, en súplica, ellos se tiraban al piso, se arrodillaban, o inclusive se podían tirar todo el cuerpo tirado boca abajo y pedían en lamentos hacia el Señor. Pero en este caso, ellos oraban así, de pie, levantando las manos. Y lo interesante es
de que ellos aman inclusive el orar, como tú y como yo. Aman el orar al Señor. Es como decir, ellos aman adorar a Dios. ¡Qué hermoso! Ellos aman el poder llegar acá a la iglesia y adorar a Dios. Ellos pueden amar como tú y como yo el orar. Inclusive, no solamente lo hacen en las sinagogas, o sea, no lo hacen dentro de un lugar donde estudian la palabra de Dios, sino que también lo hacen fuera, dice, en las esquinas de las calles. Es decir, lo que está diciendo es que en las esquinas de las calles ellos podían mostrar su lealtad al Señor, su adoración al Señor. Decir, Señor, amo orar a ti. Qué hermoso. Pero todo esto se ve fregado o lastimado, o se podría decir que todo esto se cancela por lo que sigue a continuación. Había una cosa muy interesante. Jesús mira los corazones. Y al saber que Jesús mira los corazones, Él iba a mirar las intenciones y motivaciones del corazón de estos hipócritas. Y mira lo que dice en el versículo 5. Porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, y ahí viene el para. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Hasta aquí estaban bien. Estaba bien que era su placer el orar, el adorar a Dios, pero lo triste de esto es la motivación con la cual se movían. Querían que los hombres le adoren, le aplaudan. ¡Qué bien has hecho! ¡Qué hermoso! Mira cómo adora este hombre. ¡Qué santificado estás, hombre! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Cómo adora ese hombre? ¿Cómo ora al Señor? Míralo, Pero lo que este fariseo o este hipócrita buscaba era de que los hombres le adorasen a él. No buscaba mucho que la adoración y la oración vaya directo al Señor, ni buscaba mucho de que los hombres vengan y puedan adorarle a él, sino que él buscaba que los hombres lo miren a él, cuán piadoso soy. Es como en esos tiempos podríamos decir, mira, yo doy ofrenda, yo doy diezmo de todo, o como el joven rico que comenzaba a venir y él decía a Jesús, Jesús, todo lo he hecho, ¿qué más tengo que hacer, Padre? ¿Qué más tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Qué más puedo hacer? ¿Algo más? Porque ya lo hice todo, ya está, me gané entonces el cielo. Y de esa manera, aquí estos fariseos buscaban aceptación del público en general. Buscaban la aceptación de todos. Todos querían ser como los fariseos porque miraban y decían, wow, qué fariseo, él sí, Dios está ayudándole a él. Es muy bueno, muy bonito es, muy bonito. Y eso es lo que Jesús comenzaba aquí a detestar. Era de que estos fariseos, estas personas hipócritas, querían o amaban el orar a Dios para ser visto por los hombres, para ser visto por ellos. Es como nuestra adoración o nuestras motivaciones comienzan a mancharse. Es como decir, esto a mí me tuvo que enseñar fuertemente a mí, me examiné toda esta semana para poder entender por qué me voy a Profan tantos días o por qué estoy trabajando allá en una iglesia con personas que quizás no me van a responder bien o quizás me van a pagar mal. ¿O por qué tengo que estar yo invirtiendo de mi dinero en algunas personas y a veces quedándome con la justa o con lo necesario para poder subsistir? ¿O por qué tengo que yo, hacer esto o aquello en el ministerio? ¿O por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? ¿Cuál es mi motivación en mi corazón? Y yo tuve que responder a Dios y decirle, Dios, esta es mi motivación, perdóname. Ahora mi motivación eres tú. Ahora modifico mi motivación, eres tú. Porque estaba pareciéndome un hipócrita, porque había algunas cosas que no estaban bien. Y Dios me llevó a analizar. Es como, por ejemplo, ¿tú por qué vienes aquí a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación? ¿Es porque te acostumbraste a venir a la iglesia? ¿O es porque buscas a Dios? ¿O vienes aquí a la iglesia es porque estás buscando que una persona te vea porque estás congregando fielmente aquí? ¿O porque tu líder está por aquí y te está mirando? ¿Esa es tu motivación? Nos parecemos entonces al hipócrita.
nos parecemos a Él, porque Él juega una doble moral. Él juega una doble moral. Y si nosotros no sabemos por qué en nuestro corazón se mueve y nuestras piernas hacen mover para venir a cierto lugar a buscar de Dios, entonces no estamos muy lejanos de este hombre. ¿Por qué oras tú? ¿Por qué buscas la palabra de Dios? ¿Por qué das? ¿Por qué ayudas? ¿Por qué haces esto o aquello en el ministerio? ¿Por qué sirves? ¿O por qué no estás sirviendo a Dios? ¿Cuáles son tus motivaciones? Eso es lo que realmente va a significar. Y Jesús no le va a sorprender mucho tu manera o las cosas que hagas, como este fariseo que se paraba en pie y levantaba las manos. Y también nosotros podemos hacer muchas cosas, ganar el mundo para Cristo o ganar muchas personas para el Señor, y podemos inclusive agarrar y poder hacer distintas cosas para Dios, pero a Él no le sorprende esto. Le sorprende tu motivación, porque, oh sorpresa, Jesús ve los corazones. Él ve los corazones. ¿Cuál es tu motivación, amigo, hermano? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué llegas aquí? ¿Por qué estás buscando a Dios? ¿Cuál es tu motivación? Y estos fariseos hipócritas les gustaba ser visto por los hombres. Esa era su motivación. Y sabes, cada motivación tiene una recompensa, que la vamos a ver más adelante. Cuando dice de ciertos digo que ya tienen su recompensa, y su recompensa era que los hombres le iban a mirar. Y algo que nosotros debemos tener mucho cuidado es como este escritor Bob Coughlin, que es un escritor de adoración, que habla de la adoración que realmente importa. Él dice, el cristiano tiene 3 peligros, los cuales Satanás los lleva a afrontar. ¿Tú sabes cuál es eso? Uno de ellos es ser miserable. Es cuando tú comienzas a hacer algunas cosas y Él te lleva y dice, pero si tú solo lo estás haciendo, tú eres el único que ora en la casa, tú eres el único que está buscando a Dios, mira, nadie lo hace. ¿Por qué lo hace? Pobrecito de ti, qué miserable tu vida. Mira, ve, estás aquí en esta reunión pudiendo estar allá afuera con tus amigos. Mira, hoy día es domingo, ¿por qué no juegas pelota? Mira, hoy día, mira, ve, hoy día es un día de descanso de tu trabajo, ¿por qué le inviertes? Pobrecito de ti, qué miserable tu vida, pobrecito. Y si nosotros le paramos oreja a lo que Satanás nos comienza a decir y susurrar en nuestro oído, terminamos cayendo y decimos, sí, oye, soy miserable, de verdad, tendría que tirarme una canita al aire y sí, ¿verdad?, unas vacaciones espirituales. ¿Por qué no? ¿No me va a hacer daño? ¿No te va a hacer daño? Sí te va a hacer daño. Pero si nosotros comenzamos a creerle, no solamente terminamos siendo miserables, sino que comenzamos a convertirnos en infructuosos. ¿Cómo es una persona infructuosa? Ya no tiene fruto, ya no se puede generar, no hay influencia. Tu vida ya comenzó a apagarse y lo que sucede al final es que te vuelves peligroso. Tanto que algunas personas o jóvenes o personas que están comenzando el camino en el Señor dicen, oye, pero ese hermanito no era un líder, no era un siervo, no era una persona que venía acá, no lo veía yo en la oración, no lo veía yo estando involucrado en las cosas del Señor. Ahora mira cómo está. Ah, si él hace eso, entonces es normal, ¿no? Bueno, yo también lo voy a hacer entonces. Y se vuelve peligroso. Y nos volvemos peligrosos y caemos en la trampa de Satanás. Es lo más triste. Porque nuestras motivaciones debemos analizarlas bien. Debemos saber muy bien cuál es nuestra motivación correcta. Porque este hipócrita o fariseo buscaba la atención, los aplausos, la admiración de todo el mundo. ¿Cuál habrá sido su autoestima? No lo sé. Pero no dice mucho aquí Jesús de autoestima, sino habla de su motivación en su corazón. ¿Cuál fue? Ahora Jesús aquí nos lleva a un siguiente plano y nos dice, en vez de que sigas tú a los hipócritas, ven, te voy a enseñar algo más. Te voy a enseñar la correcta motivación y adoración, la cual tú debes tener. Miren el versículo 6. En el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, cuando adores, cuando busques al Señor,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Uy, qué chévere es esto, porque aquí comienza a decir cuando adores a Dios, cuando ores al Señor, ¿dónde tienes que entrar? En tu aposento. Ahora, estos aposentos en los cuales los judíos tenían eran un desván. Ahora, si tú quieres entender un poco acerca de este desván, era como un almacén donde guardaban las cosas preciosas. Era donde guardaban las cosas que valían mucho para ellos. Era un pequeño cuarto chico nada más. Y lo que estaba dando la figura a Jesús es de que vayas y lo busques a Dios en intimidad. No es que nosotros debemos no orar de una manera pública, porque tenemos que hacerlo. Por eso que Jesús aquí enseñó el Padre Nuestro, un modelo de oración el cual nosotros debemos seguir. Por eso que ahí comienza a decir Padre Nuestro, nuestras deudas, no nos metas en tentación, nos dice perdona nuestros deudores, nuestros. Está hablando de nosotros, la iglesia en sí, el cuerpo de Cristo. Pero aquí particularmente cuando dice que entres en el aposento, eso está diciendo que busques en intimidad a Dios. Y algo muy hermoso que también decía John Stott, y aquí lo tengo, dice que cuando uno entra a buscar a Dios en privado, nos encontramos con sus riquezas, la verdadera recompensa. ¿Cuáles son esas recompensas? Su carácter. Vamos a conocer a Dios más. Vamos a poder ver su amor cómo nos acoge, cómo nos toma a nosotros, cómo inclusive vamos a ver su soberanía, cómo Él está al control de todas las cosas. Cuando comenzamos a buscarle en momentos de aflicción, en momentos de felicidad, en momentos en los cuales podamos estar en zozobra y no sabemos qué hacer, pero vamos al desván de las riquezas, vamos a ese aposento de las riquezas donde encontramos ese Dios rico en carácter, rico en misericordia, rico en amor. Nos encontramos con el Salvador, nos encontramos con esas riquezas. Y esas son las riquezas las cuales nosotros encontramos en Él. Esas son las recompensas a toda persona que busca en intimidad a Dios. No es mucho, es bastante el conocer a un Dios ilimitado, el conocer aunque sea un poco, una pequeña esquina de todo su amplio carácter, de todo su amplio atributo. No sé ustedes, pero es algo alucinante para mí. Yo sí lo veo muy alucinante. Me encantaría día a día el poder buscarlo y desde ahora y para siempre. Y eso es lo que Jesús está comenzando a decir. Que cuando tú vayas y ores a Dios, cuando tú vayas y adores a Dios, hazlo, pero con la motivación correcta. No de buscar aplausos. No lo vas a encontrar aplausos ahí. Qué pena, no vas a poder encontrar de repente un elogio, pero sí vas a encontrar al Dios verdadero. Vas a encontrar ese Dios que va a cubrir todas las necesidades en tu corazón. Y lo mejor de todo esto es que cuando nosotros encontramos a este Señor, lo podremos ver cara a cara, podremos estar en intimidad con Él. Cuando comenzamos a entender que la oración nunca es un intento para poder inclinar la voluntad de Dios a mis deseos, ahí comenzamos a comprender eso. Sino que entendemos que su voluntad nos va a comenzar a inclinar a nosotros hacia Él. La oración, por lo tanto, no es para que busquemos miradas, o no es para que nosotros busquemos aplausos, no es para que nosotros busquemos Dios, satisfáceme, Dios, satisfáceme, Dios, satisfáceme a mí, sino es para decir, Dios, si está en tu voluntad, satisfáceme. Dios, si es parte de tu gloria y de tu buen nombre, concédeme esta petición. Señor, te pido por esto, si está dentro de tu gloria, de tu buen nombre, hazlo, Señor. Es una correcta actitud en cuanto a la oración, y es la actitud la cual Jesús busca, que nosotros podamos buscarle en adoración. Dice Martín Lloyd Jones, el hombre encuentra en su mejor estado y lugar más elevado cuando se postra de rodillas cara a cara con Dios. Y esta es la intención la cual buscamos, que nuestra motivación no sea
tu necesidad, sino que la motivación sea Dios y sea buscar las riquezas de Él cada vez que nos buscamos ante su presencia. Amén, hermanos. Muy bien, vamos en esta oportunidad a orar. Este es el todo de la enseñanza. Aún hay más todavía que aprender en este texto. Si no por el tiempo, estudiamos esta parte y esta sección.